Muy buenas estudiantes, mi nombre es Matías Abella Roberts de la Cátedra de Problemas Socioculturales. Hoy vamos a trabajar el capítulo 2 de la etnografía de Philippe Bourgois de su edición en español del año 2010. Como ya les he dicho en los videos anteriores, el desarrollo apunta a responder la guía de trabajo que ustedes tienen para hacer en sus domicilios y contenidos específicos que serán evaluados en el examen parcial, no pretendiendo abarcar todos los niveles de análisis que tiene el presente capítulo. Antes de comenzar con el capítulo 2, me gustaría hacer una observación. En el capítulo 1, en dos oportunidades digo reflexibilidad, donde debería decir reflexividad. Supongo que alguno lo debe haber registrado. Para el que no, tenga en cuenta que la palabra correcta es reflexividad. Bien, capítulo 2. Antes de abordar los 7 puntos que ustedes tienen en la guía de trabajo, me gustaría hacer una observación referida a cómo inicia la etnografía Bourgois, ¿no? Me refiero a la forma de organizar los capítulos. Desde el construccionismo es muy enriquecedor y ayuda mucho empezar historizando, ¿no? Para dar cuenta a través de los antecedentes previos de la situación en la que nos encontramos y en la que estamos ingresando al campo para hacer el trabajo antropológico. Bourgois en este libro lo que hace es, en la introducción y en el capítulo 1, nos da un montón de información contextual en el presente, nos da mucha información de los vínculos y las relaciones entre las diferentes personas, nos enriquece mucho respecto a cuál es el lugar al que él está entrando a hacer su trabajo de campo. Obviamente esto lo que hace es que uno se posicione, emita sus propios juicios sobre ese material eh, y desde ese lugar eh, continúe la lectura. Entonces es muy interesante cómo lo arma él de una vez presentado lo que acabo de enumerar en la introducción en el capítulo 1, se va a historizar en el capítulo 2 recién, una historización de largo alcance, ¿no? Él habla en el siglo XVI, cuando en 1508 Ponce de León toma Puerto Rico para entender cómo es la cultura del puertorriqueño, de dónde se va formando. Ahí vamos a hablar un poco en la primera pregunta respecto al término jíbaro, ¿no? Y después toma desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX las diferentes olas migratorias y las actividades que hacían. Con lo cual es un capítulo donde nos puede llegar a permitir posicionarnos en otro lugar y hacer una reflexión respecto al material y continuar leyendo con otra mirada que la que armamos en la introducción en el capítulo 1. Bien, vamos directamente ahora a las preguntas, así no nos extendemos tanto en el tiempo, pero quiero que se queden con esto y que lo piensen, la forma en estructurar los capítulos que tiene Bourgois. Bien, la pregunta número 1 que tenían es, ¿qué sentidos tiene el término jíbaro? Bueno, originalmente la palabra jíbaro quiere decir salvaje, esto es de la época de los españoles. Hoy evoca más la imagen estereotipada del agricultor fieramente independiente que viste sombrero de paja y esgrime un machete. Piensen ustedes qué tipo de figura tenemos nosotros en nuestra cultura que se pueda asemejar al jíbaro. Y lo pueden poner en los comentarios, eso. Después, es un símbolo de dignidad e integridad de Puerto Rico que se forjó frente a la experiencia de dominación, influencia y dispersión. Al jíbaro se lo reinventa y redefine conforme cambian los contextos económicos y políticos. Por eso es el término que es empleado tanto para reivindicar la resistencia del trabajo asalariado como la cultura callejera que se opone a la marginación de la sociedad estadounidense. Segunda pregunta que ustedes tenían es cómo ha sido históricamente la inserción laboral de los inmigrantes puertorriqueños desde su salida de Puerto Rico hasta el momento en el que Philippe Bourgois hace su trabajo de campo. Hay
a partir de los años 30 es que empiezan a emigrar los primeros puertorriqueños y vemos que en los años 40 y 50 hay un fuerte crecimiento del sector textil y donde se emplea sobre todo a las mujeres. Ese sector en los años 70 empieza a caer hasta un 50% de lo que era en los años previos. También vemos que se emplean obreros industriales, empleados del sector de servicios y empleados callejeros que están vinculados con con el sector informal, que es la población con la que trabaja Bourgeois en su etnografía. La tercera era cómo lo usan los protagonistas la idea meritocrática del sueño americano para explicar la propia pobreza. Bueno, como la gran mayoría de los estadounidenses, ellos creen firmemente en la responsabilidad individual y piensan que su marginalidad se debe a sus propias carencias psicológicas y morales. Rara vez culpan a la sociedad de su situación. Es una mezcla de jíbaro con el puritanismo protestante de los pioneros anglosajones. Es decir, que si tenemos en cuenta la relación entre la estructura social o las fuerzas que oprimen al individuo y sus constreñimientos y márgenes de acción, desde la perspectiva de los narcotraficantes con quienes interactuó Bourgeois, estos narcotraficantes atribuían la situación de marginalidad a sus propias falencias psicológicas, a su falta de voluntad y a sus actitudes, en una correspondencia con esta ética individualista que valora la supervivencia del más apto. La cuarta. En la cuarta era un poco lo que yo les hablaba de la historización, en esa breve introducción, las particularidades del capítulo 2 y su temática dentro del material, que dice así: ¿cuáles fueron las sucesivas olas inmigrantes en Harlem? ¿Cómo se vinculan entre sí? Y ahí la recomendación de la cátedra era armar un cuadro comparativo con las siguientes variables: la época, el grupo étnico y la sociedad económica. Entonces, en cuanto a la época, lo tenían dividido en 5 periodos. En el siglo XVII, ahí ubicamos como grupo étnico a los holandeses y como actividad socioeconómica las fincas de tabaco. Siglo XVIII y mediados del siglo XIX, los neoyorquinos adinerados, es una zona de retiro campestre y se iba en diligencia hasta allí. Finales del siglo XIX tenemos a los alemanes y los irlandeses, que son los que tienden las vías del ferrocarril, que se los llamaba rieleros. Principios del siglo XX se suman a los anteriores judíos, escandinavos y afroamericanos y un gran número de italianos. Acá la actividad es sobre todo clase obrera y, como decíamos antes, los sectores de producción textil. Mediados del siglo XX, desde los años 30, empiezan a aparecer los puertorriqueños y, como comentábamos antes, son una clase obrera sobre todo ocupada en las fábricas textiles. Y lo que van haciendo es reemplazando a los otros grupos étnicos que ya se están estableciendo y empiezan a tener generaciones italoamericanas, por ejemplo. Entonces hay un desplazamiento, vemos cómo hay todo un desplazamiento a medida que van ingresando nuevos inmigrantes. La quinta es cómo fueron considerados los trabajadores, cómo fueron considerados por los trabajadores sociales, científicos y la opinión pública al promediar el siglo XX y por qué. Bueno, esa parte son un par de páginas largas que se desarrollan en el capítulo 2. Yo tomé puntualmente 3 cosas que me parecieron interesantes que hacen referencia a citas que describen estas consideraciones, ¿no? La primera es la editorial de la revista Time del año 1946 y dice así: el arrabal venenoso, conocido como East Harlem, infectado de crímenes y poblado por hordas de italianos, puertorriqueños, judíos y negros. Siguiente punto. De tesis y estudios realizados salen las siguientes descripciones. Traen consigo
degeneración moral y condiciones de vida deplorables. Una marca inferioridad en sus habilidades innatas. No se han podido localizar muchos puertorriqueños de inteligencia elevada o media. Y la última, los especialistas más prestigiosos en materia de enfermedades tropicales rectificaban científicamente la condición de parias de los nuevos inmigrantes. Puntualmente, el doctor Heaven Emerson de la Universidad de Columbia afirma que todo puertorriqueño lleva dentro de su organismo gérmenes de enfermedades venéreas y aquellas a las que se llama enfermedades de mugre de menor grado. Este problema de salud no inquieta al puertorriqueño tanto como al neoyorquino, pues el primero ha desarrollado inmunidad contra esas patologías. Interesante, ¿no? Esto da para charlarlo un buen rato. La sexta es: ¿qué relación describe el autor entre la historia de la cuadra del salón de juegos y la venta de sustancias ilegales durante el siglo XX? A finales de los años 20 del siglo XX, los estudiantes de Trager, que peinaron las calles de East Harlem en busca de material para su tesis de posgrado, denunciaban la proliferación de cantinas clandestinas por doquier. Retrataban a una comunidad alicaída y desmoralizada, incapaz de gobernar sus antros de perdición. Tengan en cuenta estamos hablando de plena época de la ley seca en Estados Unidos. 60 años después, en vez de cantinas clandestinas, son las casas de crack y los hospitalillos los que proliferan por doquier en East Harlem. Nos dice Bourgeois: cuando caminaba por mi cuadra a principios de los 90, en vez de tropezar con pilas oscuras de malta machacada, este era el ingrediente principal para elaborar el licor de contrabando, mis zapatos aplastaban ampollas plásticas de crack y alguna que otra jeringuilla. Una vez más, muchos de los detalles del crimen y el vicio en el micro vecindario abastecido por la red de Ray se han mantenido inmutables desde principios del siglo XX. Y la última que tenían es cómo se produce y se consume el crack. El crack se produce con bicarbonato de sodio y cocaína. La diferencia principal a la hora de consumo en relación con la cocaína es el componente del bicarbonato de sodio, que lo que permite es que se pueda quemar y fumar, con lo cual le da un efecto mucho más rápido y eficaz. Bueno, hasta acá lo referido al capítulo 2. Espero que haya sido claro. Si tienen alguna duda, lo envían por mail. Una nota, que creo que ya esto se les fue avisado desde la cátedra por mail: los comentarios que pongan debajo de los videos, yo los voy a responder los martes a la noche. Así que bueno, voy a tomar ese espacio para responderlos ahí. Y si alguno envía alguna pregunta al mail, como les había dicho anteriormente, las respondo en el video. Espero que, como decía recién, que haya sido claro, que haya sido ameno, y bueno, cualquier duda nos consultan. Muchas gracias y nos vemos la próxima.